Bienvenidos, queridos amigos de La Verdad Absoluta, a este nuevo encuentro con Lutero, el monje maldito, por lo menos con su historia. Demos gracias a Dios de no habernos encontrado topado con semejante personaje. Martín Lutero, que en su derrotero arrancó la mitad de Europa y la hizo quemarse a fuego lento en el infierno, es el objeto del estudio que llevamos adelante aquí en Radio Cristiandad y que nos ubica de entrada en el año 1545 en este capítulo, en el mes de diciembre, habiendo comenzado ya el Concilio de Trento. Por aquellos días, los condes de Mansfeld lo llamaron a Lutero a Eisleben para que solucionase un asunto familiar. Partió Lutero de Wittenberg el 23 de enero de 1546, llegando a su ciudad natal el 28 del mismo mes. Tras engorrosas gestiones, logró solucionar aquella situación. Enseguida quiso volver. Se sentía muy mal, con angina de pecho. No le fue posible, ya que la muerte lo sorprendió el 15 de febrero a las 3 de la mañana. Sus discípulos le preguntaron si moría perseverando en su doctrina, a lo cual contestó afirmativamente. Las últimas palabras que salieron de sus labios fueron para repetir por 3 veces el versículo de Juan: Dios amó tanto a los hombres que les dio a su Hijo único, a fin de que quien cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Esta es la versión oficial de la historia, tal cual lo cuentan los protestantes. Un estudioso francés contemporáneo, Etienne Couvert, nos ofrece una diferente versión sobre la muerte de Lutero. Basándose en los estudios del psicoterapeuta Roland Dalviez, sostiene que las afirmaciones que el reformador profirió a lo largo de su vida acerca de la justificación por la fe contienen en sí mismo un factor angustiante que lo acompañó desde su juventud. Aquella frase suya: tú dirás, mis pecados no son míos porque no están en mí, sino que están en otro, a saber, en Cristo, por lo que no podrán dañarme, resultan escalofriantes. Se necesita, en efecto, un esfuerzo extremo para aceptar semejante acerto por la fe y creerlo al punto de decir: he pecado y no he pecado, a fin de que sea vencida la conciencia, esa dominadora tan poderosa que con frecuencia ha arrastrado a los hombres a la desesperación, al cuchillo o a la cuerda. Dalviez destaca la enormidad de la incongruencia. He pecado, pero no quiero reconocerlo. Se afirma lo contrario de lo que se sabe que es la verdad. Dicha doctrina, sigue diciendo este psicólogo francés, no pudo tranquilizar totalmente a Lutero y es lícito colegir que nunca logró hacer la suya por completo. Por lo demás, a lo largo de su existencia no disimuló sus desganas de vivir. Decía, por ejemplo: maldito sea el día en que nací. O también: pluguiese a Dios que no hubiese nacido. E incluso más: pluguiese a Dios que jamás hubiese escrito ninguno de mis libros. Dalviez recuerda asimismo un hecho estremecedor que le sucedió a Lutero poco antes de su muerte. Cierto día se encontraba descansando en un banco solitario al fondo de su jardín en Wittenberg. Su esposa, Catalina von Bora, se sentó a su lado. Él estaba angustiado y, levantando los ojos al cielo, de repente exclamó: «Oh bello cielo,
no te verá jamás. La desventurada Catalina, aterrorizada por lo que acababa de escuchar, se levantó y le dijo: ¿y si volvemos atrás? No, le respondió Lutero. ¿Por qué?, inquirió ella. Porque el carro ha marchado demasiado lejos en el barro. Dicho lo cual, apesadumbrado, regresó a su cuarto. Hecho histórico, inocultable y tremendo. Coubert sostiene que la muerte de Lutero fue por suicidio. En favor de esta hipótesis, aduce el relato de su deceso hecho por Rutfeld, uno de los domésticos de la casa, que fue publicado por Sedulius en 1606. Dice así el texto: Martín Lutero se dejó vencer por su intemperancia habitual y bebió con tanto exceso que nos vimos obligados a llevarlo absolutamente abrumado por la embriaguez y acostarlo en la cama. Al día siguiente volvimos para ayudarlo a vestirse según era costumbre. Vimos entonces, oh dolor, a nuestro dicho maestro Martín colgado en su cama, miserablemente estrangulado. En aquella época se usaban a veces camas elevadas sostenidas por columnas. Entonces, sigue diciendo este doméstico de Lutero, anunciamos a los príncipes, sus invitados de la víspera, el execrable fin de Lutero. Estos, aterrorizados como nosotros, nos pidieron enseguida con 1000 promesas y solemnes súplicas que guardásemos un profundo y eterno silencio sobre este hecho para que nada de ello trascendiese. Luego nos rogaron desatar del lazo del horrible cadáver de Lutero. Como puede verse, lamentablemente, la historia, al menos en esta porción, coincide con los relatos de los domésticos. No nos es posible confirmar, sin embargo, esta versión, pero es bastante factible que así haya sido, lamentablemente. Ya también en su libro Tres Reformadores, Maritain da una lista impresionante de amigos, compañeros y primeros discípulos de Lutero que acabaron suicidándose. Sea lo que fuere, el príncipe elector de Sajonia ordenó que sus restos fuesen llevados de Eisleben a la iglesia de Wittenberg. El traslado se hizo en medio de un gran concurso de pueblo, resonando las campanas de las iglesias a lo largo de todo aquel recorrido. En aquel templo del castillo ducal, donde su voz inflamada había resonado tantas veces, yacía ahora inmóvil. Precisamente, aquel 22 de febrero, como notó Grisart, se celebraba en todo el mundo católico la festividad de la Cátedra de San Pedro, y en las basílicas de Roma se recordaba la gran promesa de Cristo: Tu es Petrus. Lutero en realidad fue un hombre fascinante, lleno de paradojas. Como observa García Villoslada, siempre suscitará altercados este alemán, este hijo de Sajonia, apegado estrechamente a su país por una parte y pregonero por otra de un mensaje universal, predicador de la angustia desesperada y al mismo tiempo anunciador de la interna consolación de la fe, abogado de la absoluta libertad evangélica y juntamente de la inanidad del libre albedrío y de las obras humanas en orden a la salvación. Teólogo popular, prisionero de la palabra divina, como dijo él mismo en Worms, pero a la par desasido y suelto por su interpretación personal, muchas veces subjetiva y arbitraria, de la Sagrada Escritura. Ciertamente es una personalidad difícil de caracterizar. Un profesor de psiquiatría de la Universidad de Pittsburgh, el doctor Erik Erikson, lo ha estudiado desde el punto de vista psicoanalítico. Entre otras muchas observaciones, cree encontrar un significado profundo a un accidente de tipo epiléptico que le aconteció a Lutero
en el coro de Erfurt cuando se leía el episodio de aquel endemoniado poseído por un espíritu mudo, que refiere el Evangelio de San Marcos 9:17. Se narra que cuando escuchó aquel texto cayó al suelo convulsivamente gritando «Non sum, non sum». La historia del ataque en el coro cautivó mi atención, dice el doctor, desde el primer momento porque tuve la sospecha de que las palabras «yo no soy» revelaban que aquel ataque era en parte una grave crisis de identidad, una crisis en que el joven fraile se vio obligado a afirmar lo que no era, un poseso, un enfermo, un pecador, para lanzar luego lo que en realidad era, o más bien, lo que quería ser. Dos grandes obras desde el punto de vista católico se han escrito en el siglo XX sobre Lutero. La primera es de Enrique de Nifle, Lutero y el luteranismo en su primer desarrollo. De Nifle es un fraile de la Orden de Santo Domingo nacido en el Tirol. Su visión de Lutero es acentuadamente negativa. Se trata de un monje corrompido desde su juventud, mal formado teológicamente, orgulloso, intemperante, mentiroso, hipócrita, sin seriedad moral, amigo de la bebida, de la bufonería. Su doctrina es más bien carcología que teología, pues asegurando al hombre la salvación le permite entregarse a los vicios. Es una doctrina sin raíces dogmáticas, sino simplemente psicológicas y morales, o por mejor decir, inmorales. Para finalizar, lanza este apóstrofe: Lutero, en ti nada hay divino. Los protestantes, claro, pusieron el grito en el cielo, al menos en el cielo que ellos conocen, al comprender este libro. La segunda obra es la de Hartmann Grisar, un jesuita, profesor de historia eclesiástica en Innsbruck. Su obra, en 3 gruesos volúmenes, se titula sencillamente Lutero. Quizás su acierto más logrado consistió en señalar el punto de arranque de la desviación heterodoxa de Fray Martín, en el momento de su traslado del convento de Erfurt, enemigo de la fusión, con los no observantes, al convento fusionista de Wittenberg en 1511, pocos meses después de su regreso de Roma. A partir de entonces cobró un odio inextinguible a los frailes observantes y a todos los que se creen piadosos y justos por observar la regla y cumplir ejercicios ascéticos. De ese aborrecimiento a la observancia regular brotará la teoría de la justificación sin obras. Este es el punto medular. A diferencia de Nifle, no deja de señalar también aspectos positivos en Lutero, aunque sin disimular sus lamentables rasgos. Asimismo, escribió sobre él Joseph Lorz, profesor de historia eclesiástica en la Universidad de Maguncia. En su obra La Reforma en Alemania, pinta un Lutero no solo potable, sino casi un santo, un místico, poniendo las raíces de la crisis luterana en motivos esencialmente reformistas. Aquí olvida que Lutero no se alzó para corregir las costumbres y la disciplina, sino para cambiar los dogmas. Indudablemente, uno de los mejores estudios que hemos leído sobre este personaje es el del padre García Villoslada. Su obra en 2 volúmenes se llama Martín Lutero. A ella hemos recurrido de manera abundante a través de este programa. Destaquemos asimismo el excelente libro de Iván Gobri llamado Lutero, que es realmente magnífico. Tratemos de señalar algunos rasgos predominantes de la personalidad de Lutero. Ciertamente tenía notables cualidades humanas. Era un excelente conversador, un hombre muy amable con sus amigos, destacable por su eutrapelia, sin interés alguno por el dinero, liberal con los pobres, de una fuerte inclinación poética y musical, lleno de humor, inteligente, ágil, rápido, penetrante, aunque muy poco lógico y sistemático,
una espléndida pluma y vena oratoria, siempre popular, jugoso, vivo, expresivo, íntimo. Así lo presenta Grisart. En su libro Tres Reformadores, Jacques Maritain lo describe como un hombre temperalmente lírico y a la vez realista, poderoso, impulsivo, valiente, sentimental y de una impresionabilidad morbosa. Este hombre violento tenía bondad, generosidad, ternura y con eso un orgullo indomado, una vanidad petulante. La parte de la razón era en él muy pequeña. Si llamamos inteligencia a la aptitud de asir lo universal, de discernir la esencia de las cosas, de seguir dócilmente los meandros y delicadezas de lo real, Lutero no era inteligente, sino más bien estrecho y sobre todo obstinado. Mas poseía en grado eminente la inteligencia de lo particular y de lo práctico, una ingeniosidad astuta y vivaz, la aptitud de percibir el mal en los otros, el arte de encontrar 1000 expedientes para salir airoso y abrumar al adversario. Tenía en suma todos los recursos que los filósofos llaman la cogitativa, la razón particular. El filósofo francés descubre también en Lutero muchos rasgos de familiaridad, de simpatía. Poseía, dice, una poderosa religiosidad natural, declaraba, oraba, a menudo en voz alta, con gran flujo de palabras que admiraban a las personas. Se enternecía ante una cosecha, ante la bóveda del cielo, ante un pajarito que veía en su jardín. Lloraba ante una violeta recogida en la nieve y que no había podido reanimar. Impregnado de una melancolía profunda, que es lo más grave y lo más humano que hay en él, este hombre que desató la revolución en el mundo se aplacaba con la música, se consolaba tocando la flauta. Los demonios, nos cuenta, huían lejos de ese instrumento. A juicio de Maritain, todo esto deriva de un mismo principio: el predominio absoluto del sentimiento y del apetito. Tal actitud de alma debía naturalmente acompañarse de un profundo anti-intelectualismo, favorecido de otro lado por la formación ocamista y nominalista que recibió en filosofía. Lutero, el monje maldito. En este programa especial de Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, no pocas veces hemos mencionado la unidad entre el pensamiento de Lutero y su reforma con el pensamiento y la reforma llevada a cabo por esa anomalía llamada Concilio Vaticano II, y cómo su espíritu fue profundamente luterano y reformador. Hay que decir que Lutero con sus ideas está en el origen de lo que se ha dado en llamar el mundo moderno, inclusive en su versión vaticana. Bien han señalado algunos autores que él es el prototipo de las edades modernas. Por su parte, Maritain afirma que si es cierto, como se ha dicho hablando de Rousseau, que el mundo moderno deriva de una herejía mística, cuanto más cierto es decirlo de Martín Lutero. La historia nos muestra que todos los grandes fenómenos de la historia moderna han comenzado en el fondo del alma de algunos hombres singulares. La celda en que Lutero ha discutido con el diablo
la estufa en que Descartes sostuvo su famoso sueño, el bosque de Vincennes, donde Juan Jacobo, al pie de un roble, mojó de lágrimas su chaleco al descubrir la bondad del hombre natural, tales son los lugares en que el mundo moderno ha nacido. Es Lutero quien prácticamente ha hecho pasar el principio del inmanentismo al pensamiento moderno bajo una forma muy particular y todavía teológica. Lo que más choca en la fisonomía de Lutero es el egocentrismo. No un simple egoísmo, sino algo mucho más sutil y mucho más grave. Lo que podríamos llamar un egoísmo metafísico. Su yo se volvió prácticamente el centro de gravedad de todas las cosas, incluido Dios. Desde el día en que resolvió retirar su obediencia al Papa y romper con la comunión de la Iglesia, su yo, a pesar de sus angustias interiores que fueron en aumento hasta el final de sus días, se colocó por encima de todo. Su egoísmo se vuelve trascendental. Toda regla exterior, toda heteronomía, como luego diría Kant, se torna una ofensa insoportable a su libertad cristiana. En 1522 decía, y escribía: «No admito que mi doctrina pueda juzgarla nadie, ni siquiera los ángeles. Quien no escuche mi doctrina no puede salvarse». Lutero hizo de sí mismo el hombre universal, el modelo de todos. Para decirlo de una vez, y básicamente, se puso en lugar de Jesucristo. Por eso su doctrina no es más que una universalización de su propio yo, y por eso muchas veces hemos dicho y diremos, a contrario de lo que comúnmente hoy se dice acerca de quiénes son los cristianos, que los protestantes no creen verdaderamente en Cristo, sino en un Cristo que se han inventado, pero no en el verdadero Cristo. Miradas así las cosas, lo que distingue al padre del protestantismo de los otros grandes heresiarcas es que estos últimos partían ante todo ya de un error dogmático, de una idea de doctrina equivocada. Sea cuales fueren sus orígenes psicológicos, la causa de estas herejías es una desviación de la inteligencia, y las aventuras personales de sus autores solo nos importan en cuanto han condicionado esa desviación. Pero el caso de Lutero es distinto. Es su vida, es su historia lo que importa. La doctrina viene por añadidura. El luteranismo no es un sistema elaborado por Lutero, es el desbordamiento de la individualidad de Lutero. Con él, la teología dejó de ser teocéntrica y se fue volviendo antropocéntrica. ¿Por qué la preocupación de la propia salvación absorbe toda la teología luterana? Porque el yo humano se ha convertido en el fin de esta teología, suplantando la centralidad de Dios. La teología católica está ordenada a Dios. Y es por eso, ante todo, una ciencia especulativa, doxológica. La teología luterana y la teología obviamente modernista que la incluye es para la criatura. Y por eso mira ante todo al fin personal que hemos de alcanzar. Más aún, otros autores ven en esta involución del pensamiento de Lutero que, en el fondo, es una justificación del mundo moderno. La exaltación desmesurada del hombre, aunque a primera vista parezca lo contrario. Según la teología luterana, la gracia permanece extrínseca a la criatura, ya que el hombre sigue encerrado en su condición de hijo de la ira, incapaz de producir un acto
sustancialmente sobrenatural. Dice Lutero: yo digo que sea en el hombre, sea en los demonios, las fuerzas espirituales no sólo corrompidas por el pecado, sino completamente destruidas, de suerte que no queda en ella, en el alma, más que una razón depravada y que una voluntad enemiga de Dios, cuyo único pensamiento es la lucha contra Dios. En última instancia, aunque esto parezca paradojal, no es Dios quien nos salva. En realidad, dice Lutero, somos nosotros solos, quienes tomamos el manto de Cristo para cubrir nuestras vergüenzas, y quienes usamos de esta habilidad de saltar de nuestro pecado sobre la justicia de Cristo y de estar así tan ciertos de poseer la piedad de Cristo como de poseer nuestro propio cuerpo. Esto es pelagianismo elevado a la desesperación. En definitiva, es solo el hombre a quien corresponde operar su redención, forzándose a una confianza insensata en Cristo. Se trata de una paradoja, porque de hecho sucede así, y esto es un resultado inevitable de la teología de Lutero. Pero ello no impide que, en teoría, se caiga simultáneamente en el exceso contrario, ya que Lutero dice que la salvación y la fe son de tal modo la obra de Dios y de Cristo que ellos solos son los agentes sin ninguna cooperación activa de nuestra parte. Me he demorado particularmente en la consideración de la figura y del accionar de Lutero, ya que en él se resume todo lo esencial del protestantismo. Si bien era visceralmente alemán, su intención apuntaba a lo universal, remedando en esto a la Iglesia católica a la cual él tanto odiaba y abandonaba. Consideraremos un poco ahora la expansión del luteranismo y sus diversas vertientes, si bien lo haremos por estrechez de tiempo de manera sintética. El gran período protestante comienza con el levantamiento de Lutero en Alemania, al que siguen de cerca los de Zwinglio y Calvino en Suiza y el de Enrique VIII en Inglaterra. A estas tres grandes vertientes nos limitaremos, si bien algo diremos antes de otros personajes no tan destacados. Ya en vida de Lutero existió una interna protestante que se iría agravando con el paso de los años. Una vez que el magisterio de la Iglesia, que pertenece al Papa y a los obispos reunidos en concilio, fue dejado de lado, los maestros se fueron arrogando una autoridad extraordinaria, capaz de monopolizar la interpretación autorizada de la Escritura, al punto de afirmar su verdad con exclusión de las otras. El gran Bossuet, al comienzo de su minuciosa historia de las variaciones de las iglesias protestantes, señala que lo propio del hereje, es decir, de quien tiene una opinión particular, es aferrarse a sus propias ideas, y lo propio del catolicismo, es decir, de lo universal, es preferir el sentir común de toda la Iglesia a sus propios sentimientos. La corriente emancipatoria de la tutela eclesiástica desencadenó el individualismo religioso. El abanico de ideas que pudo observarse fue el resultado lógico del principio del libre examen. Los grandes reformadores todavía pudieron, gracias a su prestigio personal, mantener una apariencia de unidad, pero muy pronto esta apariencia daría por tierra. Wittenberg no llegó a ser nunca la Roma luterana. Lutero fue testigo de este desencadenamiento de opiniones que divergirían sustancialmente de sus tesis originales. Preocupado por estos excesos, se creyó obligado a confiar a los príncipes el cuidado de restablecer la disciplina exterior,
Ello no fue nada fácil, y el reformador debió sufrir mucho en su deseo de mantener intacta lo que creía ser la pureza de la fe. Uno de los primeros encontronazos lo tuvo con un profesor, Andrés Bodenstein, que se hizo llamar Karlstadt por su ciudad de origen. Hasta 1522 parece que coincidía con Lutero en admitir en la Eucaristía la presencia real de Cristo bajo la forma de impanatio, la empanación. Pero más tarde elaboró su propia teoría. ¿Y por qué no? Cuando Cristo prometió que nos daría su cuerpo y su sangre, se refería a su pasión y muerte. En el altar no hay más sustancia que la del pan y la del vino. No dijo Cristo, este pan es mi cuerpo, sino este, y apuntaba a su propio cuerpo, es el cuerpo mío. Como se ve, no solo negaba la transustanciación, sino también la presencia real. A Karlstadt lo siguieron varios más. Lutero los llamaba sacramentarios y les dedicó un libro contra los profetas bajados del cielo, así se llama el libro. Allí comienza diciendo Lutero: una nueva tempestad viene hacia aquí. El doctor Karlstadt ha apostatado de nosotros para convertirse en nuestro peor enemigo. Lo tratará duramente. Aquí mi Karlstadt se desploma como un cerdo que zampa perlas o como un perro que se ha devorado el santuario. Es un sofista, un chiflado. El doctor Karlstadt es mucho más loco que los papistas, dirá, porque se fía de su propia razón, que es una maga, embaucadora y mujer del diablo. Asimismo se enfrentó con Tomás Münzer. Este personaje, que se inspiró en Joaquín di Fiore, mantenía contacto con los husitas de Bohemia. En aquel ambiente concibió su Manifiesto de Praga, anunciando la nueva iglesia del Espíritu. Si a alguien le suena algo parecido a lo que acontece actualmente en la iglesia, no es mera casualidad. Tras volver a Alemania fue nombrado párroco de Altstadt, pequeña ciudad agraria de Turingia que quiso contraponer a Wittenberg. Unía la idea luterana del sacerdocio universal con ciertas utopías sociales bien al estilo comunista. Fue seguido por grandes multitudes y colaboró, como dijimos, en el levantamiento de los campesinos. Tomás Münzer. Lutero escribió a raíz de ello una carta a los príncipes de Sajonia acerca del espíritu revolucionario, previniéndoles contra Münzer, a quien calificó de demonio, o al menos de portavoz del diablo. Se opuso también a Jan Schneider, llamado Juan Agrícola, naturalista y médico natural de Eisleben, luego de haber sido íntimo amigo suyo. El Agrícola sostenía que el Evangelio nos hace libres de la ley. Presintiendo las graves consecuencias morales de esta doctrina, le dijeron a Lutero que en Juan Agrícola podía esconderse un nuevo Tomás Münzer. Con todo, Lutero lo invitó a trasladarse a Wittenberg para enseñar allí teología. Sin embargo, Agrícola persistió en sus ideas, amparándolas en San Pablo. Lutero publicó entonces las tesis antinomistas e intentó rebatirlo diciendo que no había que omitir la predicación de la ley, que muestra a los hombres el pecado y la ira de Dios. Luego publicó un nuevo tratado contra Agrícola. Por fin, este debió huir. Incluso con Felipe Melanchthon tuvo problemas. Por cierto, era este uno de sus más antiguos seguidores, un hombre de su plena confianza. Profesor desde muy joven en las universidades de Tubinga y Wittenberg, había descubierto en la doctrina de Lutero una respuesta a sus problemas personales, por lo que sentía por el reformador un afecto particular. Con todo, advirtiendo los peligros de la tesis de la justificación por la mera fe, en un libro suyo llamado Los lugares comunes,
atribuyó cierto papel a la cooperación humana en la obra de la salvación. A Lutero, que proclamaba Dios salva al que quiere, respondía no, Dios salva al que lo quiere. Dentro del conjunto de los luteranos era uno de los que estaban más cerca de la Iglesia Católica. Hemos visto ya cómo, al redactar la Confesión de Augsburgo, hizo todo lo posible por hallar fórmulas que pareciesen aceptables. ¿Por qué lo toleró Lutero? Por afecto, y porque veía en él una especie de complemento suyo. Decía: yo soy el grosero leñador que debe preparar los caminos. El maestro en artes Felipe se acerca dulce y tranquilo, cultiva, siembra, planta, riega con fortuna. Estas diversas disensiones hirieron profundamente a Lutero. Refiriéndose a ello, así le escribía a Zwinglio: le asusta a uno ver cómo donde en un tiempo todo era tranquilidad e imperaba la paz, ahora hay donde quiera sectas y facciones, una abominación que inspira lástima. Me veo obligado a confesarlo, mi doctrina ha producido muchos escándalos. Sí, no lo puedo negar. Estas cosas frecuentemente me aterran, sobre todo cuando mi conciencia me recuerda que hemos destruido el presente estado de la Iglesia tan tranquila y tan apacible cuando estaba bajo el papado. Es extraño y escandaloso, sigue diciendo Lutero, habiendo traído a la luz la pura doctrina del Evangelio, que vaya el mundo cada día de mal en peor. Los nobles y los campesinos han comenzado a vivir tranquilos con sus creencias. Son cerdos, piensan como cerdos. La malicia del hombre es tal que no creo pueda perdurar el mundo. Es una indiscutible experiencia que nosotros los predicadores somos ahora más despreciables, más ociosos que cuando estábamos bajo la sombra del papado. Un día le confió a su querido amigo Melanchthon: ¿cuántos maestros distintos surgirán en el siglo próximo? La confusión llegará un día al colmo. Ciertamente no se equivocaba Lutero. Las divisiones y enfrentamientos entre facciones protestantes se fueron multiplicando tras la muerte de Lutero, con la consiguiente floración de pequeñas iglesias particulares. Aparecieron grupos tocados por cierto panteísmo teosófico, grupos de iluminados, perseguidos por la oficialidad luterana, grupos que negaron la existencia de la Santísima Trinidad, llamados unitarios o antitrinitarios, etc. Fue lo que luego Bossuet llamaría las variaciones de la Reforma. Más allá de estas divisiones, las ideas principales de Lutero se siguieron expandiendo por toda Europa. Sus escritos eran leídos por los predicadores, el pueblo entonaba los himnos que él había compuesto y se leía la traducción alemana de la Biblia. Ello acontecía sobre todo en Alemania. Ciudades como Augsburgo, Nuremberg, Ulm, Hamburgo y otras acogieron las doctrinas de la Reforma protestante, separándose de la obediencia al Papa. Sus respectivos príncipes adhirieron al nuevo evangelio y el pueblo sencillo ciegamente los siguió, sin percatarse muchas veces de que se trataba de un cambio sustancial de religión, tal cual sucedió con la nueva reforma del Vaticano II. Desde Alemania, la ola luterana siguió avanzando. Pronto llegaría a Hungría, Polonia, Suecia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Inglaterra, sin encontrar una resistencia consistente. El propio Clemente VII pudo ver cómo la misma Roma era recorrida por multitudes que gritaban: ¡viva nuestro Papa Lutero! Por lo demás, ni siquiera el clero en su conjunto estaba preparado para enfrentarse con los predicadores de la flamante religión.
Todo cambiaría después de 1550, cuando se dejaran sentir los primeros efectos de la Reforma Católica y ocuparan la sede de Pedro una seguidilla de pontífices enérgicos y virtuosos. Pero hasta que no llegó ese cambio de situación, el movimiento surgido en Wittenberg no podía menos que progresar. En nuestro próximo encuentro seguiremos hablando de estas repercusiones y de este extenderse ya de todas las ideas de este apóstata, de este hereje, de este Lutero, el monje maldito. Muchas gracias.